Hoy hay una palabra maravillosa de Dios. ¿Cuántos buscan al Espíritu Santo? Vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. A veces los líderes de las iglesias nos han enseñado a hacer una oración que sea bonita, que sean palabras lindas. Y está bien eso al oído de los demás. Pero como Él es una persona, el Espíritu Santo, y imagine esto que no es lo que debemos hacer, y por ahí lo hemos aprendido porque lo hemos visto de otros, no estamos hablando mal de nadie, sino hablamos de una realidad. Nosotros deslumbramos con palabras, hasta incluso le gritamos, pero no es necesario gritarle, no es necesario, hablar con una persona es como si usted está hablando con su cónyuge, o con su hijo, o con el vecino. Cuando buscamos conocer al Espíritu Santo, cuando buscamos tener relación con el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener que entender que Él es una persona, que me dirijo a una persona extraordinaria, sin igual, incomparable, pero es una persona. Y Él fue enviado para ayudarnos en todo. Si no entiendo esto y cuando oro desde lo que aprendí, de oraciones repetidas, de frases que salen muy lindas, que nunca las analicé, si esa frase la digo porque lo quiero impresionar a Él, porque quiero elevar la mejor oración que salga. Si no analicé eso, entonces nunca entendí que estoy hablando con una persona. El Espíritu Santo es una persona. Mire a su hermano y dígale, el Espíritu Santo es una persona y está en nosotros. Amén. El otro día hablaba, creo que fue en el ayuno, y hablé de la necesidad de conocer al Espíritu Santo. Porque si no le conocemos al Espíritu Santo, hablaba de que la oración es un ida y vuelta en la intimidad. Porque Él es una persona. Cuando le hablamos de corazón a Él, cuando no lo hablo desde la religiosidad, desde esas palabras que ni sé por qué le digo, tampoco sé lo que le dije, pero le hablé. Él no nos va a hablar, no nos va a responder. Pero cuando estoy de frente por entender y creer, me sigue, ¿verdad? Que Él es una persona, momento, ¿con quién estoy por hablar? Porque orar es hablar con Dios. Estoy por hablar con la persona más importante. Como si usted, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que puede llegar a ser algo importante con quien podamos hablar nosotros. Imagínese que usted concreta una entrevista con el presidente Macri, por ejemplo. ¿Y usted qué cree que le va a decir al presidente Macri en esa entrevista? Primero que usted va a decir, tengo la oportunidad de cuántas cosas, y va a empezar a puntualizar cosas que tienen que ver con su necesidad que va a hablar con el presidente. ¿Por qué? Porque usted entendió la magnitud de la investidura que hay en esta autoridad máxima del país, que usted le podría pedir cosas y él movería cosas y se lo daría. Entonces usted diría, yo no voy a ir a un encuentro con Macri por ir, voy a puntualizar cosas que considero que son importantes para decírselas todas. Va a estar frente a él para hablarle cosas puntuales. El Espíritu Santo es una persona. Y Él fue enviado para ayudarnos y es muchísimo más grande que todo presidente de cualquier estado de la tierra. Entonces, ahí es cuando digo, voy a hablar con la persona más importante, más poderosa. Y entonces, ¿cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi estado real? Siempre dije, en mis primeros años de cristiano, cuando, vamos a hablar de eso hoy, cuando comencé a entender que mi mente, parte de mi ser, entendía lo que Dios quería, pero otra parte de mi ser se rebelaba y no me permitía hacer
lo que decía la Biblia, lo que Dios quería, y esa parte de mi ser atentaba a dañar a la persona más importante. Estoy hablando de luchas de la carne. Estoy hablando de cosas que forman parte de la naturaleza nuestra. Comenzó a haber este problema en mi vida. Comencé a darle mucho crédito a lo que sentía, a lo que veía. ¿Por qué? Porque había una realidad que se revelaba y que no me dejaba hacer lo que decía la Biblia, lo que Dios quería y lo que yo también quería. Entonces alguien me dijo, no. Vos tenés que tener todos los días tiempo para hablar con Dios desde tu corazón la cruda realidad. Y cuando hablas con Dios desde tu corazón, la cruda realidad es que admitas todo lo que es pecado, lo confieses, a través del arrepentimiento, tengas la liberación de Dios, lo confieses, te arrepientas, Dios te libera y está la persona del Espíritu Santo para ayudarte. Eso liberó mi mente. Eso barrió con un campo minado por estrategias de Satanás, como quien dice, para hacerme pisar el palito. Eso sacó lo que el diablo pretendía, que como hombre religioso siguiera a Dios, no describiéndole. El religioso no le describe a Dios las cosas de su corazón. El religioso sigue una serie de normas, pero no tiene una relación con el Espíritu de Dios que vive en él. Tener relación con el Espíritu es que usted le habla y Él le va a hablar. Que usted le plantea lo que considera que es más importante y Él le va a guiar. Porque Él fue enviado para ayudarnos. Esto nunca lo descubriremos si no lo llevamos a la práctica. Lo que se describe parece fácil y es verdad, no es difícil, es fácil. Pero hay una gran lucha en el mundo espiritual que siempre está frenándote a que no tengas un fluir de hablar con el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo puedes hablar en el baño, en la ducha, en la calle, en el trabajo, en el colectivo, en el subte, en el colegio, en el trabajo, en todo lugar, porque el Espíritu Santo vive en tu corazón. Él es una persona. ¿Cuántos lo creen? Quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 11, y vamos a dar lectura de lo que el apóstol Pablo habla de esta gran batalla interminable que es entre nuestra naturaleza y el espíritu. El espíritu quiere dominar nuestra naturaleza y en nosotros está algo que se llama voluntad y que somos los que determinamos entregarle a Él, rendirle todo a Él para que Él domine, aun cuando parte de mi ser me dice no es así. Tu voluntad es inquebrantable, te la dio Dios y no te la puede doblegar nadie, porque tenés la libertad para escoger lo que querés ser. Y esta mañana vamos a escoger dejar al Espíritu Santo que gobierne todo nuestro ser. Aun aquellas cosas de nuestra vida que no quieren someterse, la voluntad nuestra lo va a someter bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Padre. Mi Padre Santo, Dios eterno, nuestro Dios, nuestro Señor, te damos toda gloria, honra, todo reconocimiento. Señor, mi corazón, Señor, te agradece por dejarme ver tu fidelidad, tu poder. Gracias, Señor, porque conoces las necesidades que a veces necesitamos ver para creer. Señor, y tu bondad infinita que hace posible todas las cosas. Es tu palabra que abrirá nuestro entendimiento en esta mañana y nos llevará a tener una relación viva, fresca, fluida con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Gracias por guiarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por liberarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por fortalecernos. Mediante tu persona y tu poder podemos salir de todo estado para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor mío. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? Bien. Cuando el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8, hace referencia a la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el verso 1, él comienza diciendo que no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. En el capítulo 7, el apóstol Pablo hace referencia a un pecado. El capítulo 7, verso 7 en adelante, hace referencia a una realidad en él, a un pecado interminable que formaba parte de su ser y que él termina entendiendo que ese pecado, la práctica del pecado lo llevó a incorporar un hábito y él se hizo una gran lucha en su ser y por un momento él reniega de su carne. Pero luego él dice, doy gracias a Jesucristo. Dice que por medio de Cristo, él podía ver que la parte natural no se podía evitar, pero a través del Espíritu, él creía que tenía la victoria. No podía evitar esa realidad en su vida, pero sí pudo usar la fe para creer que la victoria de Jesucristo estaba de su lado. ¿Cuántos creen que la victoria de Cristo está de su lado? Bien, eso solamente se puede declarar a través del Espíritu de Dios. Va a ser importante eso. Entonces, después el apóstol Pablo en el capítulo 8 da a entender, tenemos dos posibilidades nosotros de vivir la vida. Cuando hace referencia a la Biblia, a la carne, habla de los recursos del hombre haciendo uso para salir de situaciones de la vida. Habla de todo lo que tiene que ver con lo natural, con lo terrenal, con lo humano. Dice que si nosotros llevamos a la práctica estas cosas que tienen que ver con pensamientos que van dirigidos desde ya buscando vivir bien, hacer las cosas mejor, portarnos bien, como quien diría, hacer todo lo que esté a mi alcance porque amo a Dios, incluso lo diría, pero desde el pensamiento de hombre. Hablar, por ejemplo, frente a situaciones que nos toca vivir en la vida, hablar como hombre terrenal. ¿Qué quiero decir cuando digo hombre terrenal? Quiero decir alguien que no toma la Biblia, la palabra de Dios, para hacer frente a lo que le demanda hoy que haga frente. A eso se refiere, es decir, hablo cosas, busco a través de pensamiento, indago, uso los recursos naturales. Eso es vivir conforme a la carne. Y es algo que a todos nos alcanza porque somos humanos.
¿quién estaría libre de esto? Nadie, porque la reacción natural de cualquier ser humano frente a algo que lo supera, una reacción natural es hacer algo inmediatamente frente a estas cosas que te está superando y sobre todo cosas que te ponen muy incómodo. Están acá, ¿verdad? No te distraigas, por favor. Esta introducción es importante para que entiendas el poder que está en tu vida. Entonces, todos nosotros tendríamos esa reacción, pero la Biblia dice que eso es carnal, añadido a todas las cosas pecaminosas que tiene que ver con prácticas de pecado, no solamente en cuanto a proyectarme, tratando de vivir bien, hacer las cosas bien, ser mejor padre, ser mejor esposo, sin tomar como referencia la Biblia estoy hablando. Es decir, después naturalmente de nosotros salen los deseos de la carne, que esas son las cosas que a veces también les damos crédito. Y son las cosas que nos esclavizan. ¿Cuántos hemos estado en ese estado, verdad? ¿Verdad? Hemos estado en ese estado. ¿Cuántos hemos hecho todo para salir de ahí? Y nosotros no pudimos, por eso estamos acá, en el Señor. Y a veces es contradictorio. Nosotros habiendo experimentado tal sufrimiento en realidades que nos superaron, que quizá en principio nos gustaron, pero después eso nos trajo grandes dolores de cabeza. Y en ese gran dolor de cabeza hicimos de todo para poder salir de ahí y no pudimos. Cuando vinimos a Dios, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, Él produjo un cambio, produjo un bienestar, trajo paz, trajo seguridad, emparejó cosas de la vida. En el diálogo, en la paz en el hogar, en la armonía, cambios en las cosas personales del carácter, bendiciones que nos de Dios que nos llevaron a un mejor bienestar. Cuando vinimos a Cristo las cosas ocurrieron y eso lo hizo el Espíritu Santo. Por eso digo contradictorio porque a veces incluso viviendo estas cosas seguimos insistiendo tratando de hacer algo frente a lo que ya sabemos que no podemos. Ahora yo no digo que no tengamos que insistir a hacer lo que esté al alcance nuestro, sí, insistamos y hagámoslo. Estoy hablando de cosas que no están al alcance de mis capacidades para echar mano de algo que tenga para revertirlo. Ahí es cuando el hombre entra a dar golpes en el aire. ¿Y para qué si tiene al Espíritu Santo? Él es nuestra libertad. Él es nuestra paz, Él es nuestra seguridad, Él es nuestro amigo fiel. Es el ser más tierno, más compasivo, el que puede traer estabilidad emocional cuando todo está revolucionado, si vamos a Él. ¿Cuántos entienden? Entonces el apóstol Pablo le dice en el verso 11 a todos nosotros, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Espíritu, ¿verdad? Vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y el pecado nos pone de espalda a Dios. ¿Qué cosas podemos describir con respecto a pecados que forman parte de nuestra naturaleza? Por ejemplo, duda. ¿Y quién no duda? ¿Verdad? Como lo que le dije esta mañana, yo pensaba en usted, pero dije, pasó el pensamiento, no voy a mandar ningún mensaje, porque tengo que obedecer a Dios. Pero el pensamiento pasó. A la mañana lo primero que hice es mirar cómo estaba acá y vi. Pero, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hay un sinnúmero de cosas que tienen que ver con pecados. Y que podríamos decir son cosas lógicas. Pero es tan fina la relación con el Espíritu, tan fina es. Él es santo, santo, santo. Y nuestra naturaleza es pecaminosa. O sea, nosotros con nuestra fuerza, por más que nos hablen la Biblia y nos rehablen y nos hablen y nos hablen y nos hablen, eso no va a traer una transformación inmediata. Entonces, parte del que escucha la Biblia
qué es lo que entiende de la Biblia para hablar con el Espíritu Santo en cuanto a realidades que me quieren poner de espaldas a Dios, que son pecados que forman parte de mi ser. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Por un momento, usted va a ver la necesidad de aferrarse a Él. Nosotros somos vulnerables, débiles, limitados, que siempre tenemos esta necesidad de aferrarnos a algo que nos haga sentir seguros. Esa es nuestra naturaleza. Cuando nosotros entendemos, porque todos combatimos contra estas cosas, ¿verdad? Todo. Entonces, cuando esto progresa en nosotros, produce muerte. Pero usted tiene que entender, usted es un hijo de Dios, amado por Dios. Su vida tiene un valor incalculable. No existe la posibilidad de calcular el valor que tiene su vida para Dios. Entonces, algo de tanto valor, Dios nos hace ver que no lo dejó a la deriva. Dios envió a su Espíritu para cuidar de nosotros, para cuidar su vida. Y el Espíritu fue enviado para guiarnos a nosotros según el plan que Él tiene para con nosotros. Esto es lo que debemos entender. ¿Por qué debo entender? Porque por otro lado sé muy bien que tengo muchas cosas que no me permiten estas cosas. Entonces ahí comenzamos a hablar de la necesidad de la fe. Como hace un instante cuando ministraba, Nahuel decía, no es necesario sentir, sino creer. Porque las realidades te hacen sentir cosas contradictorias al bienestar, a la paz, a la seguridad. Yo lo que está pasando hoy en Estados Unidos, lo que está pasando por el Caribe, bueno, todas estas cosas nos hacen entender de los últimos tiempos que vivimos. Estas cosas que están ocurriendo en este tiempo, Dios en este tiempo va a levantar a su iglesia. Dios tiene que levantar a su iglesia. Su iglesia tiene que hacer lo extraordinario de Dios en la tierra. Y cuando hablo que la iglesia tiene que hacer lo extraordinario, no estoy hablando de que hombres digan, ay, qué afán es este, a ver cómo lo hago. Tenemos al Espíritu Santo. ¿A quién tenemos? Él lo va a hacer. Nosotros solamente vamos a darle gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, estas cosas que pasan, seguramente tiene que ver con el pecado, con la maldad. ¿Me entiende? Entonces, Dios, ¿qué quiere? Salvar a la humanidad. Si nosotros está todo bien en la vida, ¿quién va a venir a Cristo? Nadie va a venir a Cristo. A veces tienen que ocurrir cosas para que el hombre diga, vio cómo se vieron videos que la gente clamaba, clamaba, clamaba. No sé si le tocó pasar por momentos difíciles, pero yo viví momentos difíciles que me quitaron el sueño. Y clamé toda la noche. ¿Y fue para mal? No, porque gracias al Señor, Él me libró. Entonces, estas cosas que ocurren tienen que ver con el hombre que camina su camino, que ignora que hay un Dios que nos ama. Y nosotros como cristianos, decía hace un instante, debemos entender para sostener esto, somos hijos de Dios, somos amados por Dios. Es Dios quien tiene la capacidad de entendernos a todos. Es Dios quien tiene la capacidad de interpretarnos, cómo acompañarnos. Es Dios la persona más sensible que no te va a dañar, que no te va a ofender. Es la persona más maravillosa que lo vas a descubrir en medio, muchas veces, del Calvario. Porque los que amamos a Dios sabemos que debemos serle fiel a Dios y no andar conforme a la carne. O sea, hablando, accionando, mirando la vida como hombre. Porque la vida nuestra ya no es nuestra. Eso no te lo olvides nunca. Tu vida no es tuya.
tu vida se la entregaste a Dios. Pero es tu voluntad la que escoge día a día si de verdad la entregaste o no. Entonces, cuando hablo de eso, también estoy hablando de una realidad que a veces no somos conscientes que hacemos estas cosas. ¿Cuántos son conscientes de eso? Hablo de una lucha que vamos a encontrar en nuestro ser que es interminable. Por donde busques el hombre siempre tendrá lucha con su carne. Eso no le faltará a nadie, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Y Dios ha enviado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos a tener victoria sobre esta naturaleza. El Espíritu Santo fue enviado para trabajar en nosotros mediante la voluntad nuestra. Esto le voy a decir ahora y no se distraiga. Mírelo a su hermano, dígale, no te distraigas, escucha bien esto, dígale. Dígale de vuelta, no te distraigas. No te distraigas. Bien. Para usted solamente, no conteste nada, pero para usted. Usted sabe, conoce, sé que en la gran mayoría sí, contra esas cosas que usted lucha y que lo dejan de espalda a Dios a diario. ¿Sabe las cosas con las que usted lucha y en el intento de agradar a Dios falla? Todos vivimos eso. Todos vivimos eso. ¿Por qué le pregunto? Claro que usted lo sabe, pero para que usted concientice que ese es el momento que el infierno se levanta, hacerlo sentir que usted no es nada. Sí, no soy nada, pero un momento, soy hijo de Dios. Y el Espíritu Santo está en mí para cumplir el propósito de Dios. Y esta realidad que me toca vivir, de ella Satanás no se va a aprovechar. ¿Por qué? Porque voy a hablar con el Espíritu Santo. Que si no ves tu realidad, decir así, no te distraigas, decirle. En el nombre de Jesús, ningún demonio va a bloquear la mente para que escuches la palabra de Dios, porque la palabra trae vida. Entonces, si no ves esa parte, por falta de entendimiento, de entender tus derechos, lo que se te dio. Un ejemplo, como si usted tuviera 70 años y vive con necesidades al extremo y nunca fue al ANSES a gestionar su jubilación. Usted tenía un derecho que le otorga que se presente del ANSES para gestionar su jubilación y usted cobre esa jubilación y pueda solventar esas necesidades. Por no entender nosotros lo que dice la Biblia, no hacemos uso de derechos que Dios nos ha dado. Por eso usted tiene que escuchar con mucha más voluntad, que no es más grande ese pecado que el poder del Espíritu Santo que vive en usted. Mira a su hermano y dígale, no es más importante ni grande el pecado que el poder de Dios que vive en vos. Otra vez dígale, no es más grande el pecado que el poder del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, esta noticia, hagamos un ejemplo, nunca pase esto, pero un ejemplo al extremo. Que hay una fila, es duro lo que voy a decir, que van, todos los que están en esa fila están condenados para ser puestos frente a un paredón. Y alguien con una UCI está preparado. Y que alguien viene y le toca la espalda. Salí de la fila. Estás libre. Eso es lo que te acaba de decir Dios. Porque el pecado te condena. El pecado te hace sentir que no vales nada, que no servís nada.
porque viviste tus propios errores y con esos el enemigo te martiriza la mente. Pero lo que sí tenés que entender y sostener es que Jesucristo te ama y ha enviado al Espíritu Santo para que te saque de esa fila. El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si entiendo que tengo al Espíritu, dice que lo levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué dice? Cuando Cristo estuvo en la tumba, el Espíritu Santo fue quien lo levantó a Jesús de la tumba. Ese es el poder que está en usted. Ese es el poder del que usted hace uso. Entonces, ¿para qué tanto poder? Primero, para que Dios en su tiempo y a su manera lleve adelante esa gran obra de transformación. ¿Por qué tiene que entender esto? Porque mientras usted viva en la tierra, va a vivir luchando con áreas de su vida que se revelan a Dios. Porque somos humanos. ¿Está acá? Usted no va a poder evitar eso porque el pecado, dice Romanos, que fue condenado en la carne. Ya el bebé cuando nace bajo la maldición del pecado. Por eso vino Cristo y todo el que tiene a Cristo tiene el perdón de sus pecados. Amén. Jesucristo Santo. Entonces no va a poder evitar que vengan los problemas. Pero acá estará algo por resolverse. Si usted cree que tiene al Espíritu Santo, el Espíritu que lo levantó a Cristo de los muertos, no va a ser esclavo en su mente del pecado. No va a ser esclavo. Usted no recibió un espíritu de esclavitud. No va a predominar sobre usted esa adversidad por siempre, porque el Espíritu Santo fue enviado para hacer la obra. Ahora, no sabemos cuándo ni cómo. La parte nuestra es sostener todos los días a través de la oración, según la necesidad nuestra, declarando lo que dice la Biblia. El Espíritu de Dios vino a vivir en mi ser y todo lo que quiera generar muerte en mi vida, el Espíritu de Dios me vino a dar vida. Si el pecado me alcanzó y me mató, voy a ir al Dios de toda gracia y este Dios me va a devolver la vida que la perdí. Esto es impresionante. Entonces tu mentalidad cambia. Todo cambia, a partir de ahí cambia tu mentalidad, cambian tus pensamientos, cambian tus palabras, cambian tus aspiraciones. Va a estar en tu boca la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Vas a comenzar a incorporar un buen hábito que ya es el accionar del Espíritu en tu mente, ministrando tu mente, dándole forma a través de pensamientos a cosas que el Espíritu Santo le va a dar en tu mente. Van a salir palabras que no formaron parte de tu vida hasta que lo tuviste al Señor como tu Señor y cuando comenzaste a relacionarte con el Espíritu Santo. Vas a hablar de una manera diferente, vas a destacarte frente a los demás, porque el Espíritu Santo está entrenándote, el Espíritu Santo te está enseñando lo que Él fue enviado a enseñarte. Las cosas no van a ser quitadas de un día para otro, necesitamos la Biblia. Y a partir de la Biblia, de lo que dice la Biblia, ejerzo el derecho que Dios me dio. ¿Cuántos creen que es así? Y ahí no hay posibilidades para el temor, para la derrota, aunque forma parte de muchos ataques en la mente. Aunque sigue insistiendo el enemigo pensando que nos va a ganar, pero ya nos determinamos a creerle a la palabra. Cuando nos determinamos a creerle a la palabra de Dios, el enemigo tiene menos espacio en tu mente. Lo vas a detectar rápidamente. Cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando hay una relación con el Espíritu Santo, tu conciencia se hace hipersensible para detectar las cosas de Dios y las que no son de Dios. Vas a sentir algo que te hace entender esto no es de Dios.
Esto no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está gobernando tu vida. Entonces ahí el apóstol Pablo dice, ustedes no recibieron espíritu de temor. Ustedes no recibieron espíritu de esclavitud. No tienen por qué temer. ¿Qué les quiere decir? Hay realidades, hay cosas que no los puedo superar. Dios te dice, no temas. No hay un espíritu, no se te ha dado un espíritu que sea inferior a ese problema. Nosotros fuimos adoptados por Dios. ¿Qué fuimos nosotros? Bien, ahora vamos a esa parte. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Para no hacerlo místico, para que no creamos que el Evangelio es místico. No, el Evangelio es una vida, una forma de vida. No es místico, no es algo inalcanzable. Lo que está diciendo que todos los que le damos crédito a la Biblia, haciendo uso de mi voluntad, aun cuando no puedo lograrlo, cuando no lo puedo hacer, y digo, Señor, en esta realidad donde estoy en el piso, deshecho, partido al medio, como usted quiera llamarlo, pero así como estoy, Señor, me tomo de la promesa que dice tu palabra, la Biblia. Entonces el Espíritu Santo viene. Y usted va a ver en el tiempo que no es por lo que usted se merece, no es por lo que usted sabía, no es por cuanto usted sabe, sino por este Dios incomparable. Es un Dios de amor, un Dios de oportunidades. Entonces ahí el Espíritu de Dios comienza a guiarte porque hiciste uso de tu voluntad en medio de una realidad que no te favorecía. ¿Me explico, hermanos? Un ejemplo, quizás lo entendió, pero quiero hacer un ejemplo para que lo entienda mejor. Un ejemplo, algo al extremo, porque vamos a romperle la cabeza al diablo. Escuche, no vaya a hacer esto, pero es un ejemplo de lo que dice la Biblia. Usted comete un hecho horrible para la conciencia. Un ejemplo, un asesinato. Y otro que dijo una mentirita piadosa por necesidad. ¿Qué dice? ¿Cuál merece más castigo? Los dos la misma, porque los dos pecaron. Pero en la conciencia el juicio de uno es mayor que el del otro. En la conciencia del que cometió el asesinato está horrorizado, no quiere dar la cara, se quiere esconder. El que mintió dice, yo zafo porque nadie sabe. Dios lo sabe. ¿Cuántos entienden? Entonces, cualquiera sea el pecado, si reconozco el estado en el que estoy, el Espíritu me puede guiar. Me puede dar libertad. No al juicio de la conciencia, sino lo que dice la Biblia. La conciencia a veces manipulada por demonios a través de la culpa y nos hace sentir que no nos merecemos. Y es verdad que no nos merecemos, pero Cristo hizo posible lo que no nos merecemos. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Todos nosotros fuimos adoptados por Dios. Amén. Dios nos adoptó, dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Es decir, no éramos hijos, pero recibimos a Jesucristo y Él nos adoptó como hijos de nuestro Padre. Y alguien que es adoptado tiene los mismos derechos que el hijo. Entonces este es un derecho. Esto es algo que aunque no entre en tu mente, es algo que Dios dijo que te lo mereces. Por eso digo que quizá esto que te toca vivir o que nos toca vivir a todos, que nos hace pensar al hombre, que no le damos crédito a la palabra, por ignorar lo que Cristo hizo en la cruz, vivimos presos
de situaciones que Cristo ya nos dio la victoria. ¿Me está siguiendo? Escuche, cuando todos los que decimos, Señor, yo quiero hacer las cosas como vos mandas, se le complicó todo ahí. Porque va a ver que todo es pecado, todo es pecado. Y sí, es verdad, nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces estas cosas vos vas a comenzar a hablar con el Espíritu Santo y vas a comenzar a descubrir cosas que nunca habías visto de vos, de cómo operan cosas en determinados momentos, en determinados lugares, que se activan esas cosas involuntariamente. Vas a comenzar a tener cuidado dónde ir, dónde no ir, con quién hablar, porque querés agradar a Dios. ¿Cuántos están acá? Hay muchísimas cosas a partir de ahí, se te complica todo, pero la vida cristiana comienza a ser la verdadera vida cristiana. Porque estas cosas que te quieren detener se lo vas a llevar a Dios, se lo vas a llevar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a comenzar a guiarte. ¿Y por qué todo eso? Porque Jesucristo te adoptó y te hace partícipe de todo lo que no nos merecemos. Entonces acá tiene que cambiar la mentalidad. Acá tiene que cambiar los pensamientos, tiene que cambiar las palabras. Hay cosas que te superan, sobre ellas tienes que comenzar a declarar, Cristo me dio la victoria. Y eso se va a ampliar, porque vas a decir, esos campos que vos sabés que lo ocupó el enemigo a través de esos pecados, vas a comenzar a decir, el Espíritu Santo, quien me guía, va a hacer que yo haga esto, pero es esto y esto que decimos, son palabras específicas que golpean aquel lugar que está ocupando el enemigo a través del pecado. Se hace una guerra, palmo a palmo, se hace una guerra, pero no con tu fuerza, sino con el Espíritu Santo. Comenzás a ser alguien que habla y después ves que se cumple. ¿Cómo? Y a veces estas cosas no entendemos, ¿no? Y a veces pensamos que somos algo. No, fuiste adoptado, comenzás a tener derecho de ser partícipe de lo extraordinario, de lo divino, de lo sobrenatural, de lo inmerecido. Por la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ahí cambia la mentalidad del hombre de esclavo a hijo. Hijo del Rey, hijo del más grande, del Todopoderoso. ¿Quién es Él? Dueño de todo lo habido y por haber. De todo el universo, dueño de todo lo creado, de lo que se ve y de lo que no se ve. Somos hijos de Dios. ¿Cómo hijos de Dios? ¿Esto es así? Y entonces te traje que tomar una decisión de creer o no. Y entonces, ¿cómo digo? Ando gritando por la calle, digo, soy el hijo del Rey de Reyes, soy el hijo de Dios, el más grande. ¿Y? No, acá hay cosas puntuales. Cada uno conoce las cosas donde el enemigo buscó esclavizarnos o nos esclavizó. No vas a andarle gritando a nadie. Te vas a parar todos los días contra ellas. Vas a permitir que el Espíritu Santo, a través de la palabra, dé luz a tu mente. Y en esa luz vas a comenzar a encontrar las cosas para las que Dios te ha predestinado. Vas a comenzar a ver que tenés derecho para acceder a todos los privilegios que no lo tiene el presidente Macri porque no es hijo de Dios. ¿Estoy exagerando o es así? Es así, dice la Biblia. No estoy minimizando al presidente, lo bendecimos, pero hasta que no sea hijo de Dios no tendrá los derechos que tenemos nosotros. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Si hay pobreza, vas a decir, no, mi padre es dueño de la plata y del oro. Mi padre me va a dar la gracia, la sabiduría, la habilidad para administrar riquezas, para administrar abundancia. Imagínense que no entendemos lo que es nuestro padre y decimos, sí, yo quiero un auto, quiero una casa, quiero esto. Espera un poco. El padre nunca le dará nada a nadie que no entienda lo que está pidiendo. Porque el padre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, un hijo debe entender, Señor, yo
Te debo lealtad absoluta, no relativa, absoluta, absoluta, absoluta. No se tiene que escapar nada, todo te lo tengo que decir. Entonces, a través de eso voy a adquirir conducta, capacidad. Porque si trato de pasar esta parte y pido lo otro, que a veces es muy llamativo y fantasioso, no entendí lo que dice la Biblia, por lo tanto el Espíritu Santo no responderá a esa oración. ¿Cuántos están acá? Dios levanta una iglesia que camina por la palabra. Dios, hermano, no importa el estado que estés, pero tienes que entender, soy hijo del Rey, hijo de Dios, quien me ama, quien tiene poder. Señor, creo, y usted comenzará a decir, porque acá vemos la ansiedad de la fe, usted comenzará a decir, Señor, creo que voy a terminar mis estudios, creo que me voy a recibir, y esas cosas no lo vas a orar y lo vas a dejar, eso va a permanecer en la mente. Creo, Señor, que voy a ser un mejor papá, un mejor esposo, pero no tiene que ser una oración que luego de que hablas eso con Dios lo abandonás, tiene que ser una oración de fe. Y una oración de fe está enfocada en algo donde tengo que participar dando pasos. ¿Cuántos están acá? No hablo de una oración de emoción, como decía, sino una oración objetiva, algo donde entiendo lo que quiero y no son palabreríos, sino que estoy pidiéndole a Dios algo que de verdad creo que lo va a hacer. Mientras estén estas partes tuyas, como las mías, débiles, donde estamos expuestos a pecado y a veces pecamos, no te frenará cuando hay una vida objetiva, cuando hay una vida dirigida por el Espíritu Santo, cuando hay una vida que visualizó cosas y lo puso a Dios por delante. ¿Cuántos están acá? No te irá mal. Hermano mío, prepárese, busca al Espíritu Santo. Busca al Espíritu Santo, búsquelo, búsquelo, búsquelo. Diga al Espíritu Santo, quiero conocerte. Espíritu Santo, abrí mis ojos. Espíritu Santo, haceme comprender lo que no entiendo. Espíritu Santo, quiero que me enseñes porque no quiero caminar bajo los pensamientos de hombre. ¿Cuántos dicen amén? Esa oración debería ser. Entonces todo cambia. Vas a entrar a través de la fe a recibirte en esa carrera, a alcanzar los objetivos en tu hogar, a alcanzar objetivos en tu economía. ¿Cuántos están acá? Por favor, esto no te pierdas. A través de la fe, porque acá es la fe. La Biblia produce en nosotros fe. Entonces la Biblia va a producir fe y tu vida no va a ser religiosa porque vas a estar persiguiendo objetivos. Y todos los días vas a estar pidiendo a Dios gracia, sabiduría, guía, dirección. Tu vida va a estar enfocada, vos vas a querer de verdad que esto ocurra. No va a ser religiosa. Este es el tiempo que el Espíritu Santo, siempre fueron los tiempos, pero el tiempo que el Señor nos está buscando a nosotros, que Él va a ser nuestro amigo, Él es nuestro amigo. El Espíritu Santo es nuestro guía. Bendito Dios, vas a acceder a lo que creíste que Dios te llamó por la fe. Y cuando vayas a reclamar, no va a ser tu realidad la que condicione a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no sos esclavo, sos hijo de Dios. Pero yo vivo esta realidad. La Biblia dice otra realidad. No voy a permitir a este pensamiento que me someta en la incertidumbre. No voy a permitir que el pensamiento se agudice en mi mente trayendo todas las cosas que tratan de alejarme a Dios. Porque soy hijo de Dios. No tengo un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de poder. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Quiere decir que va a haber una relación donde usted va a ser testigo de cosas que el Espíritu Santo pondrá en su corazón. Y eso es lo que no tienes que frenar, porque entonces andarás conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y esa
ahí comienza tu vida a ser guiada por el Espíritu. Ahí comienza tu entrenamiento. Ahí comenzás a acceder por la fe a todo lo que te pertenece como hijo de Dios. Lo que te pertenece es salvación, lo que te pertenece es paz, lo que te pertenece es seguridad, lo que pertenece es amor, lo que te pertenece es benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, te pertenece. Pero usted puede decir, no, yo no puedo. No, la Biblia dice que sí te pertenece, Dios te lo dio. Lo que te pertenece son bienestar. Que alcances aquellas cosas que crees que Dios va a hacer posible y póngale el nombre según lo que usted cree. Pero no podemos vivir una vida esclava, porque el Señor ya nos hizo libre. ¿Qué hizo el Señor? Nos hizo libre. Hoy nos levantamos a decirle, Espíritu Santo, guía mi vida. Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a amar a Jesucristo. Espíritu Santo, saca todo lo humano de mí. Limpiame, Espíritu Santo, liberame. Quiero vivir como el Hijo del Rey, como el Hijo de Dios. Quiero alcanzar todas las cosas que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos lo van a hacer hoy? Señor, hay algo que siempre se habla, es muy hablado esto, y cuando hablo esto yo no quiero dar lugar a la codicia, ¿sí? No quiero que le demos la prioridad a eso. Dios quiere que nosotros tengamos riquezas. Dios quiere que nosotros tengamos abundancia. Pero por sobre todo lo que Dios quiere es que nosotros seamos fieles administradores. Porque entonces si somos fieles en lo poco, Dios nos dará mucho más. ¿Se entiende esto? Sí, usted dígale, Señor, enséñame a serte fiel en lo poco. Me acuerdo que el pastor Freyson, en algún tiempo, él siempre hablaba de unos jóvenes que pedían un auto. Y entonces Dios le dio un autito, un Fiat 600, en ese tiempo había esos autos, ¿viejo? Y bueno, entonces ellos fueron bendecidos por Dios. Y en lugar de entender que lo que Dios les dio les demandaba más responsabilidad, le dieron libertad a los deseos, que quizás no es malo. En lugar de venir a un culto, irse, por decir, a un lugar con la familia, no es malo, pero hay prioridades. Se tienen que hacer las dos cosas a la vez, sin dejar de hacer lo más importante. ¿Cuántos entienden? Entonces, lo que Dios te da, sé fiel, administra fielmente, porque no es tuyo. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, está lloviendo. Todos los que tienen auto pregunten a dónde va y lo llevan. Llévenlo. Y si yo me libero de hablar acá, también voy a llevar. Porque siempre me quedo, a veces nos quedamos hasta las 2 de la tarde acá, con la gente. Nosotros a veces almorzamos a las 3 de la tarde. Porque nos quedamos hasta tarde, siempre los hermanos se quedan, ¿vio? A veces como que le apagamos las luces. Pero se quedan. Pero Dios sabe que si tengo la libertad y pongo en marcha el auto, lo llevo. Eso que Dios te dio es de Él. A ver, estás cobrando un mayor ingreso. Le cuento mi testimonio. En una oportunidad, Dios nos bendijo. Bueno, cuando nosotros fuimos a vivir con mi esposa, estaba una vida enredada, muy enredada, y me entregué al Señor y me fui a Corriente con ella, nos escapamos por un tiempo, por problemas míos, y cuando fui allá, recuerdo que a un hermano le dije, enséñame cómo tengo que hacer para predicar. Y él me anotó los versículos bíblicos, me dijo, tené cuidado, me dijo. No sabe, fui a Corriente, llegó Navidad. Un cajón de cerveza compraba. No sabe cómo predicaba ahí. Una vergüenza, porque se armaron unos problemas ahí, yo estaba involucrado ahí.
Y vine con una culpa de allá. Y venía por Panamericana llegando a Buenos Aires, decía, ni bien llegue voy a ir a la iglesia. Tenía esa necesidad. Entonces llegué en la iglesia y me puse en las manos del Señor, comenzaron a ministrar y nos ayudaron. Y entonces, Dios nos bendijo económicamente. Pero en ese tiempo no teníamos para pagar el alquiler. Y vivíamos en esas casas antiguas, ¿vio? Esas pensiones unas casas que tenían 3 habitaciones en el fondo que la alquilaban. Y nosotros vivíamos ahí. Y claro, llegaba el 5, había que pagar el alquiler. Y esas casas tenían una puerta de vidrio y la parte de abajo era madera. Entonces, para que no nos veas, nos metíamos bajo de la puerta para que no nos vea. ¿Cómo zafamos? Y hasta que a veces decía Ferreira, golpeaba la puerta, toc, 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 toc. Me agarró. ¿Cuándo me va a pagar el alquiler? Don Francisco, le vamos a pagar. Bueno, claro, eso era antes de ser cristiano, ¿eh? Antes de ser cristiano, era eso. Entonces, cuando venimos de Corrientes después, veníamos sin un peso y había que pagar el alquiler. Y bueno, vinimos a la iglesia y el Señor me bendijo con un trabajo. Una pescadería, un olor era, pero no importa. No importa, porque cobraba un sueldo increíble. Y entonces yo dije, oh, sí, muy bien, ahora sí. Bueno, hicimos un desorden. Justo mi esposa esta semana me mostró uno de los perfumes que le queda todavía de aquellos perfumotes que le regalaba y tantas cosas. Que no está mal regalar, pero vio cuando uno administra las cosas como si fuera de él. Bueno, yo era así. Dios me había bendecido y compraba esto, compraba lo otro. Compraba todo, todo el que pasaba vendiendo reloj le compraba. El que pasaba vendiendo perfume le compraba. Íbamos a los shopping y comprábamos esos perfumes caros. Yo administré a mi manera. Después cayeron las facturas. En algún momento nuestros hijos comían las manzanas, la dejaban por la mitad y la tiraban. Y cuando llegamos a ese tiempo que te llegaron las facturas, que ya no se podía agachar uno para esquivarlas, vino todo eso a la memoria. Te estoy contando algo que me pasó. Todo lo que tenés no es tuyo. No caigas en el error de manejarlo según lo que piensas y entiendes, si quieres vivir como un hijo de rey. No creo que ninguno de nosotros quiera vivir en esclavitud. Si hay una parte, le digo así, esclava en su vida, es porque usted está manejando su vida como hombre. Porque según la Biblia dice que usted no tiene un espíritu de esclavitud. Amén. Usted fue adoptado por el ser más tierno, más compasivo, más poderoso. Quizá hay alguna parte suya que el enemigo le hace creer y le dice, no pasa nada, vos la manejás a esto, sos el mejor en esto, vos tranquilo. Te está mintiendo, te está esclavizando. Y el Señor ha enviado a su espíritu para libertarte. Hacele esto, no te distraigas, decirle, por favor. El Señor envió al espíritu para liberarlo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a adorarle al Señor hoy. Voy a pedir a los hermanos que vengan acá. Todo lo que el Señor le dio es de Dios y todo se administra según Dios.